escuchar las prácticas, en realidad, digamos, más vinculado a intervención, es el escenario de intervención. Y la idea que cuando uno por lo menos lee el libro que a uno le da con ese concepto es como una especie de cámara, digamos, como si fuera un zoom que se va acercando a una escena. Uno parte como del escenario macro, atraviesa lo micro y en eso micro social es como si llegara a un escenario de intervención. O algo por el estilo es lo que vos describís Sí. en el libro. Sí, un poco la idea de escenario de intervención tiene que ver con ese ejemplo que vos das, ¿no? De ir desde lo macro, pasar por lo meso, como cuando hablábamos de intervención, y llegar a lo micro, eh, y pensarlo como una escenografía teatral. Es decir, uno puede pensar una institución como una escenografía teatral. Incluso si uno mira la bibliografía del libro Escuchar las Prácticas, hay un tratado de puesta en escena. Yo trabajé mucho con textos sobre teatro y de teatro como para ir pensando el concepto de escenario de intervención. Pero básicamente el escenario de intervención es el lugar donde se construye la escena de la intervención misma. Ese escenario tiene componentes escénicos, ese escenario tiene actores, ese escenario tiene papeles, que sean los guiones que tiene cada uno de los actores, y lo macro en ese escenario está representado por el telón de fondo. Que el telón de fondo no es un telón, sino que marca, digamos, la historia y la cultura y lo social que atraviesan los distintos componentes escénicos, los distintos elementos que configuran ese escenario. La idea de la metáfora del escenario de intervención, tiene que ver con la posibilidad de entender, por ejemplo, una institución, o un consultorio, una institución, o un grupo, una institución, o una casa en una entrevista domiciliaria, entenderla como un texto. Es decir, como algo que puede ser leído a partir de una mirada diferenciada y centrada en las representaciones sociales o las significaciones de cada uno de esos componentes escénicos, incluso de los papeles y cómo las palabras se van tornando distintas en el escenario. Pero el escenario no es solamente algo fijo, no es una puesta en escena que dentro de poco va a subir el telón y va a empezar. El escenario de intervención está en movimiento, ¿no? Mi A partir de siguiente los autores. pregunta iba, digamos, en ese sentido, cuando vos hablas de actores y de tramas o guiones que tienen sus Sí. actores, quizás queda la sensación de que, bueno, es algo que ya viene preparado, prefijado, formateado. ¿Hay algo natural en ese encuentro entre esos actores o hay algo que se pueda dar de improvisación, digo, si seguimos No, en yo el creo teatro? que, digamos, básicamente hay un juego de improvisación, pero hay un juego de guionado, por decirlo de alguna manera, en función de que está como preestablecido qué va a hacer cada uno de las personas que componen la escena. Lo que no está claro es qué va a ser el componente, digamos, discursivo, o sea, qué es lo que se va a decir. Pero muchas de las palabras y muchas de las presentaciones y muchos de los sentidos se construyen en ese juego de escenario de intervención. Por eso pensar el escenario de intervención como una obra de teatro me parece que es una metáfora bastante útil como para darle otro sentido, otra perspectiva a la cuestión de la intervención. Vos hablas, cuando hablas de escenario de intervención, digamos, por lo menos de esa escena, cuando uno aborda esa escena, de que hay algo, si se quiere, como si fuese el pasado o algo más de lo histórico, que es como la historia va a estar impregnando esa escena, Sí, y a la vez algo, digamos, vinculado al sentido que van a tener como escenas futuras, o sea, como que se daría como un triple movimiento entre lo que es el pasado, esta cosa que decís aparece como sí. guionando un poco las expectativas o este encuentro de actores, la escena presente y algo que va a dar algún sentido a escenas A futuras. futuro. Sí, sobre todo el tema del futuro es clave porque el futuro es la resolución del problema. Entonces la idea de futuro, en tanto resolución del problema, está en cada uno de los actores. Y cada uno de los actores puede tener una representación social diferente de cómo se resuelve ese problema. O sea, imagínate una escena de intervención en un consultorio de un hospital donde hay una persona que tiene consumo problemático de sustancias y está acompañado por su familia. Y ahí tenemos una escena donde hay pasado, en función de la comprensión y explicación que dará cada uno de por qué pasa lo que pasa en este momento, presente porque estoy en la escena ahí y eso condiciona mucho, y también futuro
en función de cómo sería, digamos, la resolución, como decíamos antes, del tema, del problema. O sea que se conjugan los tres tiempos, ¿no? Y esos tres tiempos, si lo complejizás más, se hace interesante porque aparece esa cuestión de la mirada zoom, de la fotografía, que es teatro pero que es más cine, donde de repente cuando uno piensa en una intervención o cuando estamos trabajando, de repente hacemos zoom en una persona, salimos y hacemos zoom en la otra, zoom tanto con nuestra mirada, pero también hacemos zoom con las palabras, hacemos zoom con la forma de preguntar, hacemos zoom porque queremos profundizar alguna cuestión de algo que surgió en ese proceso de entrevista. Entonces, creo que el escenario o el concepto de escenario, por ahí empezamos a hablar, es como que de alguna manera organiza, puede ser una especie de organizador de toda esta tremenda complejidad que aparece en un 5 minutos, lo que sería 5 minutos de una entrevista de intervención que por supuesto va a durar mucho más, pero ya si recortás 5 te encontrás con esa complejidad. Y quizás, digamos, como esto que vos decías de esa complejidad, también aparece una cuestión clave que es la del guión vinculada a la palabra, que es algo que también, digo, en general hace referencia. Sí. La palabra, digo, asociada a la mirada y a la escucha. Sí. También sí, aparece entonces en el escenario. Sí, aparece, digamos, con palabra, mirada y escucha uno puede entender como tres elementos que van siempre juntos, que es difícil en intervención, ¿no? Como que es difícil separarlos. Una cosa condiciona a la otra, la palabra se dialoga con la mirada, dialoga con la escucha, no es que una sea más importante que la otra. Entonces eso va como construyendo ese, esa, esa historicidad o esa relación que se da en un proceso de intervención si lo focalizas en la entrevista, por ejemplo. En las prácticas haces referencia al escenario de intervención, sí, que sería como esta escena o este lugar, sí, que ocupa la intervención. ¿Por qué haces, digamos, referencia por un lado a ese escenario y qué elementos aparecen de un escenario de intervención? Sí, básicamente para pensarlo, yo diría el escenario es un lugar histórico-social, es un lugar que se conecta con el pasado, con el presente, como decíamos antes, con el futuro, y que tiene una serie de componentes, como dijimos al principio, y uno lo podría definir ahí. Yo definiría básicamente como lugar, no como espacio, sino como lugar en el sentido de que es narrado, que es contado, que tiene como un preconcepto cuando llego a él, que me condiciona y que condiciona tanto la palabra de quien está interviniendo como la palabra de quien es intervenido y cómo juega eso en un proceso de mirada y escucha. Entonces el escenario es un lugar, básicamente es un lugar que es contado y que es un lugar histórico-social, o sea, como que imaginarlo como algo que se conecta con el pasado, con el presente y con el futuro. Es como pensarlo tridimensionalmente. Es una especie de fotografía pero en movimiento. Es como una fotografía en movimiento, pero que tampoco es teatro, pero tampoco es cine, es algo más tridimensional.